hizo que se hiciera un mercado secundario, que cuando entró en default el pago de esas hipotecas sobre esos bienes que ya no valían lo que efectivamente habían prestado sobre esas hipotecas, pues generó una crisis de liquidez, y eso fue lo que hizo que el primer banco en Estados Unidos fuera liquidado. Y bueno, ¿y qué impacto tiene la información financiera, particularmente entonces allí que se hablaba de la problemática frente a estos instrumentos financieros? En el caso. La problemática es que la información es muy sesgada, es decir, no es una información real. Si yo soy inversionista y miro los estados financieros de esa entidad, pues no sabré si lo que está detrás de esa información es cierto o no. ¿Qué información particularmente? Información de instrumentos financieros. ¿Pero qué? Sobre instrumentos financieros. El valor de mercado. ¿El valor razonable qué? Ahí hablan de valor razonable, ¿cómo es? Valor de mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Como está en crisis todo. A ver, José. Fernando. Fernando, que toca cambiar con la... Lo que pasa es que el mercado se vuelve líquido porque la gente pierde la confianza en la información que están dando los managers. Entonces, como tenían que dar un precio histórico y estaban en una burbuja, los precios históricos que tenían esos activos era más alto de lo que la gente creía que estaban porque burbuja financiera. Porque estaban inflados. Entonces la gente decía, yo no voy a pagar ese precio, pero como tenían que hacer valor histórico, no valor histórico, sino valor de mercado. Del valor del mercado, tenían que pagarlo a lo que estaba. Entonces la gente... Perdona, no tenían que pagarlo, sino tenían que reconocerlo en la información financiera de acuerdo a las condiciones de mercado. Y por eso se hace el cambio de marking to market a marking to model. Entonces, cuando eso se hace para que se reactive el mercado y la gente pueda volver a tener un precio más cercano al true value, porque en ese momento nadie iba a salir a comprar un activo que sabía que estaba por encima. Pero si se haría eso por el efecto de reactivar el mercado o por otro efecto. Pues ahí nombran que hubo una presión política por parte de los políticos de la Unión Europea, ahí mencionan una fuerte presión política. ¿Presión política a quién? De la Unión Europea ¿A quién? al sistema regulador. ¿Para qué? Para que pudieran, para poder cambiar el sistema que tenían. Para poder reclasificar los instrumentos financieros. Entonces, a ver, voy a ir haciendo, muy seguramente no tenían ustedes todas las herramientas desde el punto de vista de instrumentos financieros. Lo primero que tenemos que entrar a analizar, o cuál era el objetivo del caso, mirar cómo las políticas contables finalmente llegan a afectar la información financiera, ¿cierto? Y en consecuencia la toma de decisiones de los diferentes usuarios de esa información, como inversionistas, prestamistas, etc. Particularmente con los instrumentos financieros, lo primero que tenemos que entrar a mirar es qué es un instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Alguien indagó qué era un instrumento financiero? Un instrumento financiero son títulos de deuda participativos que tienen las empresas para, digamos, en muchos casos para poder cubrir algunos pasivos, para poder hacer match con algunos pasivos, pero también para poder generar ingresos financieros. Exactamente, entonces los instrumentos financieros desde el punto de vista del inversionista, que era algo que les mencionaba, que son parte de la razón de ser de este tema de normas internacionales, ¿cierto? De toda la contabilidad internacional, teniendo en cuenta como un único lenguaje estas normas internacionales que le permita o facilite la toma de decisiones en cualquier escenario económico, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, la movilización de capital de los diferentes, a partir de los diferentes mercados, es lo que finalmente permite esos instrumentos financieros, la emisión de acciones, la emisión de bonos, la emisión de esos instrumentos que finalmente son fuentes de financiación para quienes los emiten, ¿cierto? Como fuentes para entrar a tener esa liquidez y desarrollar sus proyectos o desarrollar su negocio. Pero desde el punto de vista de los inversionistas, pues son esos instrumentos financieros se catalogan como instrumentos de administración de liquidez, donde las entidades entran a colocar su liquidez para efectos de hacerla más eficiente y generar unos rendimientos financieros. Básicamente, dentro de la normatividad internacional, porque aquí tenemos que hacer mención de esa normatividad internacional, como muy seguramente lo vamos a hacer de aquí en adelante,
que miremos todo el tema de análisis financiero, cómo impactan esas normas internacionales finalmente, sin entrarnos a la casuística de la técnica contable, pero sí a la lógica en el efecto de la toma de decisiones. Entonces resulta que los instrumentos financieros, como están concebidos desde la norma internacional, como esos instrumentos, esas decisiones que provienen de la administración de liquidez, básicamente de la tesorería, pues tienen un impacto importante porque dependiendo de dónde se coloque esa liquidez, pues la entidad asume unos riesgos, ¿cierto? En el caso particular, pues si bien no vamos a entrar ya en esas profundidades de ese análisis, lo que queríamos ver era cómo impactan las diferentes decisiones la información financiera. Que en últimas lo que me dicen, bueno, ¿y qué pasa si nosotros pasamos de valorar unos instrumentos financieros por un precio de mercado a entrar a establecer todo un modelo de valoración en donde internamente la gerencia entra a tomar, a poner los datos de entrada, a establecer los datos de entrada para la valoración? Entonces, el primer punto de discusión es, bueno, ¿y cuáles son los impactos que tiene entrar, por ejemplo, a establecer si medimos a precios de mercado o establecemos una metodología de valoración? ¿Qué impactos vieron ustedes que podría afectar la información financiera, tomar una medida o tomar la otra? Que finalmente era lo que proponía IASB, ¿no? Ahí en el caso lo que dice IASB es súper rígido y dice no se permite reclasificar esos instrumentos que están a valor razonable porque la intención de esos instrumentos financieros son negociarlos y como son negociarlos lo que se busca es que se refleje el comportamiento del mercado porque finalmente cuando una inversión se adquiere con la intención de negociarlos es porque finalmente lo que se busca es generar rendimientos no tanto en los flujos contractuales sino rendimientos por el efecto de las variaciones de mercado. Pero pues ya esa era la posición inicial, medición a valor razonable. Segundo, pues como se da todo este tema de la burbuja financiera, unos precios que son de pronto no creíbles, algunos dicen, bueno, ese es el precio por el cual se está transando, pero no es conveniente entrar a medir esos instrumentos por esos precios, teniendo en cuenta que me van a tocar reconocer ganancias por esas valoraciones que van a implicar mayores utilidades y de repente voy a entrar a destruir más dividendos que realmente no son. Porque si yo saliera a vender al mercado esos títulos, el mercado está ilíquido y nadie me los va a querer comprar o no va a tener mucha demanda, aun cuando el precio que se cotiza o el precio que se promueve o se promulga en el mercado es ese, ¿sí? Entonces, justamente esa es la razón de que entran a discusión si es conveniente que se sigan tomando como datos de valoración los instrumentos financieros o se entre a establecer una metodología de valoración. ¿Qué creen que efectos beneficios entrar a establecer una metodología de valoración y no tomar precios de mercado y qué beneficios, o mejor, qué desventajas trae entrar a aplicar metodologías de valoración? ¿Qué beneficios? Es cambiar precio de mercado por hacer una metodología de valoración, un modelo de valoración que internamente la compañía simule el precio de mercado y quite esa distorsión que existe en el mercado. Yo creo que tiene más desventajas que ventajas. La posibilidad que digamos los gerentes en este caso asuman sus propios criterios de medición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no va a ser, los criterios no son homogéneos y yo insisto en que si yo soy inversionista yo no sé cuál fue la forma de cálculo de esos instrumentos esos instrumentos financieros que pudieron haber tomado. Entonces me parece que la valoración de precios de mercado, el mark to market, es la forma en que se debe cuantificar unas inversiones. Es más, aquí en Colombia existen, en el mundo, pero existen unos proveedores de precios, ¿sí? que le dan la información a todo el mercado financiero para poder valorar sus instrumentos financieros y me parece que es más prudente a la hora de poder cuantificar esos instrumentos financieros. Entonces, yo ventajas a lo que propone no le veo mucho. Digamos que se pierde, se puede minimizar el efecto de riesgo de mercado de esas inversiones, pero pues precisamente si yo tengo ese tipo de inversiones clasificadas como negociable, asumo ese riesgo de mercado. Así se enfrenta a una crisis del 2008, así se enfrenta a una crisis del año pasado de los TES, pero precisamente es un tema de decisión financiera que tiene el inversionista allí. Okay, ¿y cuál entonces sería la desventaja de hacer un modelo propio? La desventaja es toda. La desventaja es que tendría que tener unos criterios muy unificados de todos los sectores para poder decir que este es el valor. La desventaja ¿Y eso podría llevar a qué?
Se puede manipular la información. Se puede manipular la información financiera. Se vuelve subjetiva la valoración. O sea, realmente no es muy creíble, porque cada director puede tomar, digamos, su valoración como más le convenga. ¿Sí? No hay una medida estándar, digamos, de hecho las lecturas recomiendan que no es recomendable tomar esa medida del marketing model. Porque se aumentan los niveles de subjetividad que también puede llevar a... ¿Recuerdan que hablan de incentivos para la gerencia? ¿Cuáles incentivos? Los bonos. El tema bonos de desempeño, ¿cierto? Entonces generar mayores indicadores de rentabilidad que conlleven, por ejemplo, a mejores bonos de desempeño. Señor. Pero en el contexto que se tomó esa decisión fue precisamente para salir de un momento en que el mercado estaba congelado, para poder volver, para salir de eso. Entonces yo creo que las ventajas es poder volver. Fue una medida extrema que se hizo y en estos momentos toca tomar medidas extremas que para los ojos de la contabilidad no son los más santos, pero que se tienen que tomar, por eso es que vienen del lado político. Entonces, al tomar esa decisión, a mí se me hace que el beneficio que trae es que se pueden aterrizar esos activos a yo no creo que ellos quisieran subir su valor. Ellos lo que en realidad iban a hacer era castigarse y llevarlo a donde tenía que estar y poder en realidad ver qué era bueno y qué era malo y poder ponerle un justo valor para que se reactivara el mercado, porque si no se iba a quedar congelado. Pero estas medidas contables, porque estamos hablando de medidas contables, de cómo reflejo yo esa posición financiera en esos instrumentos, ¿va a reactivar el mercado? Es que lo que ellos buscan según... Pues, en ese sentido, sí, porque lo que haces es cambiar la forma en que tú le pones el precio. Y entra a jugar un factor subjetivo, pero ahí también entra la regulación y la auditoría. Okay. Para que no sea... ¿Cómo? ¿Qué hace la IASBI? No. ¿Y ASBI qué hace? Emite los estándares. ¿Y quién emite los estándares de auditoría? IFAC. Yo curiosamente vi un punto contrario, donde decía que el modelo market to market tenía una desventaja porque promovía las burbujas. Entonces, básicamente, si tú tienes alguna cosa y ves que el mercado empieza a subir el costo de la vivienda en Bogotá, lo que vas viendo es que cada vez, porque el precio del mercado vale eso, empiezan a inflar hasta que la burbuja estalle. Mientras que el otro modelo tiene la ventaja es que la gente es consciente internamente de lo que realmente valen las cosas y pues deja valores como reales. Porque frente a lo que tú mencionas, claro, porque empiezan a presionarse en los precios, pero finalmente eso no se da siempre, ¿no? Y finalmente el mercado tampoco es perfecto. Lo que buscan los instrumentos financieros, que son, recuerdan que ayer me hablaban de unas categorías de los instrumentos financieros, creo que tenemos que precisar frente a eso. Hay instrumentos financieros que son instrumentos financieros a valor razonable. ¿Qué significa instrumentos financieros a valor razonable? Que la entidad los tiene con la intención de negociar. ¿Sí? Que la intención de negociar, es decir, que los rendimientos provenientes de esos instrumentos financieros provienen de el mercado, el comportamiento del mercado. Compro hoy más barato de lo que espero vender más caro mañana, o cuando necesite excedentes de liquidez, o cuando finalmente sea apropiado en el mercado o sea favorable en el mercado. También la entidad puede entrar a tomar posiciones en esos instrumentos financieros, pero no pensando en el mercado, simplemente pensando en recoger los flujos contractuales del instrumento. Un CDT cuando una entidad hace una posición en un CDT, no espera negociarlo, sino simplemente que se llegue el vencimiento, recibir el capital y los intereses, que esos son los que ven ahí como costo amortizado. ¿Sí? Pero yo quiero entrar esa era inicialmente la posición de IASBI. ¿La posición de IASBI cuál es? No, miren, los instrumentos financieros que son medidos a valor razonable siguen en esa categoría, ¿sí? Que eso es lo que finalmente en muchas veces termina generando esos efectos de la volatilidad de esos títulos. La volatilidad de esos títulos termina teniendo unos efectos en el resultado, pero como tú mencionas, a eso le estoy apostando yo cuando hago la transferencia de liquidez, en cierta forma a especular con el comportamiento de los instrumentos. Pero también otras entidades o una misma entidad puede tener instrumentos para aprovechar los comportamientos del mercado, pero también para aprovechar los flujos contractuales que son los del costo amortizado.
Yadvi tenía una posición muy radical y era, mira, los instrumentos que estén medidos a valor razonable no se pueden reclasificar. No se pueden reclasificar al costo amortizado, me los tiene ahí a valor razonable, así sea que los tome el precio de mercado o usted se invente una metodología de valoración, que prefirió darle la posibilidad a las empresas que construyeran sus propias metodologías, aumentando los niveles de subjetividad y de manipulación de información. ¿Qué vino el tema que mencionabas hace un rato? La presión política de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea lo que dice es, no, espérese, es más perjudicial darles posibilidad de que cada uno entre a valorar conforme a sus criterios y mejor darle la posibilidad de reclasificarlos al costo amortizado. Con eso usted los lleva al costo amortizado, los mantiene al costo y lo que hace es amortizar las primas o los descuentos, que después vamos a mirar qué significa eso, a través de la tasa de interés efectiva, o sea, que me refleje el rendimiento efectivo si espero tenerlo hasta el vencimiento. Pero entonces, que eso fue lo que finalmente presionó a Yadvi para que permitiera la reclasificación, ¿de acuerdo? Para que permitiera la reclasificación. Pero ¿qué efecto llevó a que Yadvi se diera frente a esa posición política de, ok, listo, no obligar a las entidades a mantener sus instrumentos financieros a valor razonable y el modelo, y establecer un modelo de valoración y permitirles llevarlos al costo amortizado o como si los fueran a llevar a tener hasta el vencimiento? ¿Qué impactos tiene eso en la información? Pasar de valorar los títulos a precios de mercado o de acuerdo a las metodologías de valoración a tenerlos al costo y simplemente ir amortizando los intereses, la prima o el descuento que se pueda generar. Efectos Inversión. contables. Efectos financieros, porque miren que contables y financieros, porque aquí lo que estamos buscando es mirar que toda decisión en las políticas contables me afecta el análisis financiero. ¿Sí? Porque sí, aquí podemos ser los chachos haciendo análisis de indicadores, análisis de sensibilización de rentabilidades, etcétera, pero si no entendemos la lógica de la información que nos están mostrando, pues el insumo financiero o el insumo de ese análisis va a terminar siendo erróneo o puede tener distorsiones que nos va a llevar a resultados de análisis que no son los correctos tampoco. Señor. Yo creo que tiene dos efectos financieros para la toma de decisiones. Uno es evito el riesgo. Así, evito el riesgo de mercado en el momento en que lo vaya a valorar. O sea, le ¿sí? quito volatilidad al estado de Sí. resultados y que me neutraliza las Sí, utilidades. exacto, sí, no estoy con la incertidumbre que si mañana se va a caer o no la tasa, porque siempre lo va a valorar, en este caso, aquí en Colombia es a ti de compra. A ti, Sí, ajá. exacto. Y segundo, que yo ya sé cuánto va a valorar ese título hasta su maduración. Entonces, para hacer mis proyecciones de flujos de caja, yo sé que voy a tener ahí esa cantidad de dinero, ¿sí? Esa valoración. Si lo clasifico a mark to market, en Colombia es inversiones negociables, vuelvo a lo mismo, voy a tener el riesgo voy a tener ese riesgo de mercado con esa incertidumbre de qué va a pasar con la economía, ¿sí? Entonces, esas son si yo fuera de que va a tomar la decisión, veo esas dos partes, cuál es el riesgo y cuánto me va a valorar siempre. Ok, de acuerdo. Pero yo también leía en un texto que decía que el riesgo también de valorarlo, digamos, al costo histórico y digamos que tenerlo tan constante, es que si el activo, si el título pues no refleja realmente lo que el mercado está dispuesto a pagar por él, pues yo tengo, digamos, unos balances donde están recayendo sobre unos activos que no valen eso, porque el mercado no va a pagar por eso y solo voy a saber si gané o si tuve ganancia o pérdida en el momento que ejecute el activo o el título. Que es una medida más prudencial, ¿no? Es una medida más prudencial dadas las condiciones del mercado que no están reflejando la realidad en los precios, ¿cierto? Por la burbuja financiera. Entonces justamente lo que hace Yadvi en ese momento de la crisis es sacrificar un poco la realidad, de reflejar la realidad del precio de los títulos teniendo en cuenta esa situación atípica del mercado y no reconocer las pérdidas y ganancias por valoración, sino solamente cuando se realiza o se realiza la venta, para efectos de ahí sí afectar el PIG y afectar las utilidades y los dividendos, que en última es lo que importa, que no se descapitalice la empresa y que finalmente se termine transmitiendo todo el riesgo a los prestamistas, ¿no? Pero en ese punto decían que el problema era que la crisis podía volverse más grande, porque digamos que si el activo está pues demasiado subvaluado, entonces digamos que la burbuja o lo que sea puede ser más grande, ¿no? Porque el mercado corrige más rápido los errores. Pero al estarse quieto el mercado, no, finalmente al no haber
especulación no se tiende a normalizar el mercado? Pero, no sé, Pero como- pero eso no debería causar como una ilusión de liquidez en las empresas, que si esa crisis que Andrés habla dice se perpetúa a la hora de responder pues por esas obligaciones, los instrumentos financieros de pronto no valdrían nada. ¿No pasaría eso? Pero finalmente frente al riesgo de incumplimiento, ¿sí? Que no pague. Ok, entonces ese es otro tema al que teníamos que llegar. Si nos vamos por el riesgo o por los instrumentos clasificados a valor razonable, pues vamos a estar reflejando ante los lectores de la información, si tenemos todos nuestros instrumentos de valor razonable, que el riesgo que está tomando la empresa frente a su administración de su liquidez es riesgo de mercado. ¿Riesgo que qué? Que el precio de los títulos caiga y afecte de manera significativa mi situación financiera. Pero si yo me voy por el costo amortizado, entonces el análisis de la información es otra. Si yo los tengo valor razonable, tengo que entrar a mirar qué tan volátiles son esos instrumentos en el mercado y qué tan bursátiles son, qué tan negociables, tan fácilmente negociables son, que pongan de pronto en riesgo a la compañía a la hora de necesitar la liquidez. Ese es un análisis. Pero si analizamos la información financiera, por ejemplo, instrumentos financieros al costo amortizado, en donde ya no le estamos apostando al mercado, sino le estamos apostando a los flujos contractuales, entonces el enfoque o el enfoque del análisis ya no será tanto riesgo de mercado, no será riesgo de mercado, sino que riesgo de incumplimiento, riesgo de crédito. Entonces ahí tenemos que entrar a analizar cuál es la calidad de los emisores, cuáles finalmente las condiciones del título, los títulos, obviamente si son títulos con vencimiento de largo plazo, de mediano o corto plazo, porque eso afecta básicamente el tema de incertidumbre frente a la recuperabilidad, y en esa medida entonces ya no tengo que entrar a hacer mediciones de valor razonable, sino tengo que hacer mediciones de deterioro, por ejemplo, de provisiones de inversiones, porque de repente existen evidencias que conllevan a pensar que a futuro no va a recuperar los flujos. El caso que tú mencionas, por ejemplo, que una empresa se declare en quiebra o en un proceso de reestructuración de pasivos que me implique a mí que no, como entidad invierte, que no voy a recuperar los flujos de dinero. Por tanto, el análisis en la información será distinta. ¿En qué? Si tengo mis instrumentos a costo amortizado, el análisis va orientado a ¿qué? A la calidad de los emisores para determinar el nivel de riesgo de crédito. Si yo tengo mis instrumentos, pueden ser los mismos, pero otra compañía, con un enfoque de mercado, entonces el riesgo está más dado frente a la volatilidad que tienen los precios de estos títulos en el mercado, que ponen en riesgo la liquidez de la compañía y ponen en una volatilidad también los resultados. ¿De acuerdo? Entonces eso es allí un impacto frente al análisis de la información. Señor. Yo quería ponerte sobre tres temas. El primero, pues que este fenómeno se genera por la generación de una utilidad sobre utilidad. La Sí. utilidad que genera el emisor y la utilidad que genera el mercado secundario. Lo segundo, la calidad de los activos. En el tema, específicamente en el tema bancario, la calidad de las deudas. ¿Qué fue lo que pasó? Que en muchos casos habían hipotecas, digamos, con unas tasas de interés en un primer término cero o muy bajas, y a partir de unos segundos o terceros periodos la tasa de interés era muy alta y era muy rentable para que comprara el instrumento, pues ganarse ese diferencial en ese momento. Que es el tema de los créditos subprime. Pero había un tema de calidad de riesgo en el crédito subprime, exactamente. Y la otra es el tema, digamos, de la moralidad del emisor, porque hay que ver cómo se ha comportado en el tiempo la deuda y la calidad, digamos, la calidad de cartera que tiene, para saber si efectivamente ese título vale lo que en términos debería valer. Que esas son las variables que se tendrían que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de establecer un modelo de valoración. ¿Sí? Y con respecto al tema del precio de mercado, es muy normal que digamos, de diferentes mercados lleguen los recursos, porque hay tasas de intereses, por ejemplo, en yenes que son muy económicas y que al introducirlas a otro mercado pues genera una utilidad adicional. Entonces, el hecho de que haya liquidez, digamos, no garantiza que el título emitido valga lo que dice, sino lo que tú dices, la versatilidad y la calidad del título. Exactamente, sí, lo que pasa es que ese es un tema, y de hecho sea pues el momento para decirlo, que ha generado bastante polémica con el tema de normas internacionales, justamente el tema
llevar la información financiera a precios de mercado, más orientado al tema de precios de mercado, justamente porque los mercados no son perfectos y existe asimetría de información, existen esos comportamientos que no son normales en el mercado, que conllevan finalmente a que las entidades capturan unas realidades, unos mercados que no son reales, capturan unas condiciones de mercado que no son tan reales como la que vimos en la crisis, que conlleve a generar unas perspectivas optimistas de las condiciones de la compañía, a tomar decisiones frente a una realidad que no es la correcta, justamente porque se captura esa información en la información financiera. Pero pues finalmente es ahí donde vienen los reguladores, vienen quienes emiten las normas, como es el caso que vimos de la presión que tuvo IASBI para cambiar su regulación y permitir las reclasificaciones. ¿Para qué? Para volverse más prudencial y no permitir que se generaran en cierta forma distribución de dividendos que no son los adecuados, teniendo en cuenta que se está generando unas ganancias por valoración de un mercado que está en burbuja. Señor. Aquí tú hablas del riesgo de incumplimiento aparte del riesgo de mercado, pero ¿en qué momento esos dos se tocan y se entrelazan el uno con el otro? Porque si se genera el riesgo de incumplimiento y la gente no puede comenzar a pagar sus hipotecas, eso va a tener un riesgo de mercado que va a hacer que se... Va a afectar el comportamiento del mercado. Exacto. Entonces, ¿cómo se...? Bueno, aunque esto es un tema que vamos a ver mucho más adelante, lo que pasa es que este es simplemente una ambientación para dar la importancia de la información financiera en la toma de decisiones y cómo impactan la regulación y las políticas contables que se tomen a la hora de la preparación de la información financiera. Oiga, la política es tomar precio de mercado. No, nosotros no vamos a tomar ese precio, sino vamos a montar una metodología de valoración y cuáles van a ser los datos que vamos a tomar. No, vamos a clasificar los instrumentos financieros al costo amortizado. ¿Qué implica ese costo amortizado? Eso es con instrumentos financieros, pero lo que hablábamos en la sesión pasada está el tema de propiedad planta de equipos, si vamos a medir el costo, a modelo reevaluado, a valor razonable, etcétera. Entonces todo eso tiene un impacto en la información financiera que tenemos que entender a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, frente a tu pregunta, ¿cómo? Claro, sin duda, lo que pasa es que el precio de mercado está afectado por tiene un impacto por varios factores. Entre esos hay unos riesgos que son sistemáticos y otros riesgos que son no sistemáticos, ¿sí? Que básicamente el precio de mercado, pues claro que sí está influido o va a estar afectado de manera significativa, por ejemplo, cuando Interbolsa se declara en quiebra. Claro, automáticamente el precio de los títulos cae. Pero pues cuando hacemos el análisis de riesgo de mercado involucramos, entre otros riesgos, el riesgo de incumplimiento, el riesgo general del mercado, el comportamiento, por ejemplo, el riesgo de negociabilidad del título. No es lo mismo negociar un título AAA1, AA más B, sí, más W más, etcétera. Entonces esos son factores que vamos a ver cuando miremos el tema de riesgo. Y ese tema de riesgo pues va a afectar el precio de los títulos. No sé, pero en caso de que una empresa, digamos, esté en la bolsa de Colombia, en la bolsa en San Pablo, y también esté presente en Nueva York, y hay una situación de crisis en Brasil o acá, y por esa flexibilidad que le permitieron en ese entonces a las empresas de poder valorar de manera local lo hacen, ¿de qué manera impacta eso esos títulos que están fuera de esa rango de crisis? Lo que en pasa otras bolsas o algo, es una ventaja frente a los que no están en la crisis, o ¿cómo funciona eso? Lo que pasa es que hay que mirar el emisor, ¿sí? Sí, pues claro, en la crisis en Estados Unidos, pues quienes tuvieron mayor impacto en el valor de las acciones fueron los que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Y empresas de la economía en Estados Unidos, que también impactó, porque esos son riesgos sistemáticos finalmente que impactaron a toda la economía. Por ejemplo, cuando hubo la crisis allí, impactó a todos los mercados, unos más que otros, pues los impactó. Lo que pasa es que ahí viene a jugar el riesgo país, viene a jugar otras variables que finalmente van a afectar el precio de los títulos. Por ejemplo, Ecopetrol. Si hay crisis en Estados Unidos, Ecopetrol tiene ADRs en la bolsa de Nueva York, pero y también cotiza en la bolsa de valores. ¿Ustedes creen que si hay crisis en la bolsa de Nueva York, impacta el valor de las acciones de Ecopetrol o las participaciones que tiene en la bolsa de Nueva York? Claro que sí impacta, pero no por un riesgo que provenga directamente
del emisor, sino de un efecto general del mercado, que eso es lo que vamos a ver como riesgo sistemático, ¿sí? Que afecta a unos títulos más que a otros porque son más sensibles, de acuerdo a cómo se comportan, de acuerdo a esas condiciones generales del mercado. Claro que las impacta, lo que pasa es que hay que entrar a mirar que finalmente es un riesgo que impacta de manera general al mercado y no es un riesgo que es directamente atribuible al emisor, que es lo que es el riesgo sistemático, no sistemático o particularmente a los títulos, ¿de acuerdo? Bien, entonces el objetivo del caso, más que entrarnos a esos temas ya de riesgos y todo eso, porque es parte de lo que vamos a desarrollar en el módulo, pues es ver lo importante que es la información financiera, ¿sí? Para la toma de decisión y cómo impacta finalmente el mercado de la información, y ya vamos a mirar la toma de decisiones que haga las compañías internamente, cómo impacta la información financiera, pero a su vez la información financiera cómo impacta la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a retomar lo que habíamos quedado en la clase pasada y vamos a mirar el contexto, eso a nivel de normas internacionales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué pasa con la regulación en Colombia de manera Bueno, entonces, ¿cuál es el escenario en Colombia frente a la regulación de la información financiera? Y esto pues, como un tema que ustedes tienen que entender cuál es la coyuntura que están viviendo las empresas. Las empresas en las que ustedes laboran, ¿cierto? En este momento deben estar haciendo todo un desarrollo, un proyecto, implementación de normas de acuerdo al marco de regulación. Bien, la regulación en Colombia básicamente inicia con la ley 1314 del 2009. Esta ley 1314 es resultado de un enfoque o una estrategia de política pública de competitividad, justamente buscando, como ustedes han visto, los tratados de libre comercio. Colombia ha estado, creo que está dañado. Colombia ha estado pues en ese proceso de firmando tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, como lo habíamos hablado, la información financiera bajo norma internacional lo que busca es generar un mismo lenguaje para cualquier inversionista en cualquier posición económica o de cualquier lugar del mundo. Por eso IASBI está promulgando, está buscando que este tema, las normas internacionales, tenga aceptación a nivel mundial en todos los países. Bien, en Colombia particularmente esto se formaliza, o el proceso de actualización de nuestra regulación contable se inicia con la ley 1314. En la ley 1314 en Colombia, básicamente lo que se establece es que se va a iniciar el proceso de actualización de la regulación contable y de aseguramiento. Recordemos que aseguramiento se denomina todo el tema de la auditoría de la información financiera básicamente, y las diferentes modalidades de auditoría, pero tomando como referentes internacionales. A partir de eso, pues básicamente esa ley 1314 es la estructura regulativa de la información financiera en Colombia, de la regulación contable, queda en cabeza de los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio para el sector privado y la Contaduría General de la Nación para el sector público. Estos son los dos reguladores en Colombia que emiten regulación contable. Básicamente los ministerios se enfocan al sector privado y la Contaduría General de la Nación al sector público. Si bien estos dos son dos reguladores independientes, una de las condiciones que incorpora la ley 1314 es que los reguladores, como los supervisores, como las superintendencias, tienen que estar dentro de un marco de un comité intersectorial, que no es otra cosa distinta a un comité de coordinación.
Es decir, que ese tema que las empresas, a los que están las empresas expuestas todos los días a presentar información a la superfinanciera, presentar información a los superservicios, presentar información a la DIAN, presentar información a la Contaduría General de la Nación, con diferentes criterios de regulación contable, eso se busca a que se anule con esta nueva regulación, porque no estamos siendo competitivos en ese tema, estamos poniendo unos costos de generación de información a las compañías muy altos, teniendo que dar respuesta, claro, de entrega de información sí, eso no va a cambiar, pero información preparada de acuerdo a cada uno de sus usuarios o a cada uno de los reguladores o de acuerdo a los supervisores. Entonces, es información para la superintendencia, entonces todo que era cumplir la ley, la circular básica 100, si es información para la superintendencia de servicios públicos, entonces la regulación de la superintendencia, etcétera, y cada una de regulación contable. Aquí bajo esta ley 1314 lo que busca es que se centralice la emisión de información de regulación a los ministerios de Industria y Comercio y Crédito Público para el caso del sector privado y a la Contaduría General de la Nación, pero que esos no actúen como islas, sino que actúen de manera coordinada, buscando, y ese es un tema clave que establece la ley 1314, que empresas que compiten en el mercado y que hacen parte de una misma industria o un mismo sector no tienen por qué estar preparando información de manera distinta. Entonces, por ejemplo, encontramos entidades privadas que cotizan en bolsa, por ejemplo, Avianca, Da Vivienda, ¿cierto? Codensa, ¿quién más del sector privado? Bancolombia, Corficolombiana, etcétera. No tendrían ellas por qué estar aplicando un marco de regulación distinto al que aplica ISAGEN, Ecopetrol, ISA, EPM, que son entidades públicas. Entonces lo que busca esa ley 1314 es que todas las empresas del mismo sector tengan las mismas condiciones de regulación contable, justamente para lograr competitividad y que no hayan unas con unas condiciones más favorables que otras, señor. Entonces, ¿por qué no sería más fácil tenerlas todas bajo el mismo ente regulador? No, porque es que si bien compiten aquí en la Contaduría General de la Nación, su misión es emitir la regulación para el sector público y generar el balance general de la Nación. Sí, entonces el balance general de la Nación implica hacer toda la consolidación del gobierno con las empresas públicas, etcétera, y pues son de una naturaleza distinta, que es pública, recursos públicos, que si bien compiten con las privadas, pero finalmente son recursos públicos que requieren una regulación o un supervisor, un regulador directamente al sector público y no al sector privado. ¿Cuáles son las características aquí? Por ejemplo, Ecopetrol, si estuviera bajo el mando del Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, estaría bajo el mando de una compañía, ¿cierto?, que regula para el sector privado y reportaría de manera distinta de pronto a la contaduría. Entonces resulta que aquí la contaduría, si bien le da vía libre para aplicar las NIF, le dice si usted aplica acá las NIF, pero yo tengo que estar junto con la Contraloría General de la República mirando que por esos efectos de aplicación de NIF no haya dar detrimento patrimonial, porque es que acá sí hay un impacto frente a los recursos públicos. Acá finalmente el privado mira si es eficiente o no es eficiente con sus temas, porque es su plata, pero acá no es un doliente, un inversionista, acá somos todos. ¿Sí? Entonces, requiere una regulación, un regulador que esté directamente focalizado a estas empresas y no un regulador que sea indistinto regular una empresa pública o una empresa del sector público. ¿De acuerdo? Además que estas entidades, a pesar de que sean empresas y que sean muy similares a las del sector público, tienen muchas particularidades de gobierno. Entonces tienen transferencias de gobierno, el Ministerio de Hacienda, etcétera, transfiere recursos que requieren pues obviamente unas condiciones, un contexto de regulación puntual para ellos. Y cuando privatizan un pedazo de la empresa, Que son entidades de economía mixta, el caso de Ecopetrol. Pero en este caso, el caso de Ecopetrol es privado el 20%, el 80%. caso de esa gente. Que están en ese proceso, del 57% de venta. Pues quedaría como en la mitad. No, sería que ellas quedan acá. Siguen Depende. Si finalmente quien tiene el control es el gobierno, pero si no tiene control, quedan acá. Que normalmente dentro de las políticas públicas de inversión del gobierno, si no tiene, o sea, solamente tendrá participación donde tenga control, que va a ser Ecopetrol.
¿sí? Y su participación sería, si su participación es mínima, pues finalmente son más privadas que públicas. Y pues igual aquí finalmente no tiene un tema de control el gobierno, quien tiene el control es el sector privado, que se estarán dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Bien, finalmente eso aquí conllevó a que se generara una planeación frente a la regulación, estableciendo 3 grupos de regulación contable. El grupo 1, que son las empresas públicas, de interés público, básicamente no públicas, sino entidades de interés público, emisores de valores, y se consideran entidades de interés público porque tienen un impacto económico, financiero, social dentro de la economía. Son las que captan recursos en el mercado, o sea que son las que tienen registrado en el Registro Nacional de Valores títulos, que captan recursos de todos nosotros, directa o indirectamente, sea porque tengamos nuestros ahorros en un portafolio de inversiones administrado por una comisionista bolsa, una mesa de dinero, ¿cierto? O sea porque no tengamos eso, pero tenemos nuestras pensiones. ¿Y quién tiene nuestras pensiones? ¿Nuestros aportes? Los fondos de pensiones. ¿Y los fondos de pensiones en dónde invierten? En los títulos valores, ¿cierto? Obviamente ellos tienen unas condiciones de inversión, pero finalmente son en títulos que son altamente seguros, ¿cierto? Pero que finalmente están colocados en el mercado de valores. El caso por particular, por ejemplo, que hemos vivido en el caso de Enron y todos estos que son similares, como el caso de Interbolsa, pues ¿por qué tienen tanto impacto estas compañías? ¿Tienen tanto impacto? ¿Por qué? Porque captan recursos del público. Y entonces, si se declaran en quiebra, pues terminan afectando no solamente a unos pocos, que son sus inversionistas, sino a todos aquellos que han participado en el mercado secundario de sus instrumentos. Entonces, estas son del grupo 1, que son las que tendrán que aplicar las NIF completas. ¿Recuerdan hace la clase pasada que veíamos todo el conjunto de normas, que eran bastantes y que ustedes iban a leer los resúmenes técnicos ejecutivos? Entonces, finalmente esas son las que les aplican las normas internacionales en su conjunto, ¿de acuerdo? Si bien no lo leyeron, me imagino que ya saben que si necesitan saber el tema de normas, pues ya saben, allá no van a leerse la norma completa, sino el resumen ejecutivo que trae cada estándar. También están dentro del grupo 1 que van a aplicar el modelo completo de estándares, las empresas que tengan plantas de personal mayor a 200 empleados. ¿Por qué más de 200 empleados? Porque también tiene un impacto económico. Una empresa que se quedara en quiebra, pues finalmente va a dejar un poco de gente sin trabajo, entonces tiene un impacto. Y adicional, entidades que tengan activos superiores a 30.000 salarios mínimos y que cumplan cualquiera de esas dos condiciones, que sea matriz o subordinada de otra que aplique NIF, ¿sí? Que tengan sus importaciones representen más del 50% de sus compras o de sus ventas. Esas son las empresas del grupo 1 que tienen que aplicar el modelo de NIF completas. Resulta que IASBI, de manera simultánea, emitió o ha emitido todo el conjunto de normas, las NIC y las NIF, para las empresas de interés público, estas que les acabo de mencionar, pero también ha emitido un modelo que son para el modelo PYMES, que son para empresas pequeñas, medianas, que no cumplen las condiciones del grupo 1 y que para Colombia particularmente son las empresas que tienen activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes, microempresas con máximo 500 salarios mínimos legales vigentes, máximo 10 trabajadores e ingresos brutos superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Esas son las del grupo 2 y ya vamos a mirar qué es lo que tienen que hacer. Y las del grupo 3, que son las empresas del régimen simplificado, que es una contabilidad muy simplificada, es una contabilidad básica, pues teniendo en cuenta la naturaleza misma de estas compañías. ¿Cuáles son los decretos que regulan a cada una de estas entidades? ¿Dónde quedaron? Pues porque era máximo 10 empleados y la otra de 200 para arriba, y los que estén ahí intermedios. ¿De 200 para abajo empleados? No. Entre 10 y 200. Entre 10 y 200. Acá es entre 10 y 200. 10 y 200 y acá máximo 10. ¿Sí? ¿Cuáles son los decretos que tienen que seguir cada una de este grupo de compañías? El decreto 2784 me da el marco de regulación para las empresas del grupo 1. Y si ustedes van y miran ese decreto, trae el cronograma y ya se los pueden de manera sencilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? ¿Cómo es que lo tienen que hacer? ¿Cuándo
y finalmente cuáles son los resultados que tienen que obtener. Ahora, ¿qué modelos se pueden aplicar? Si ustedes van y miran el decreto 2784, hay un anexo en donde están todos los estándares de las normas internacionales, versión 2012. ¿De acuerdo? El decreto 2706 es el decreto para las microempresas, para el grupo 3, en donde está esa contabilidad simplificada y que finalmente le da la orientación a estas empresas cómo hacer la preparación de su información financiera. Estos decretos fueron emitidos en el 2012. Entonces miren que en diciembre del 2012 teníamos claro el panorama para las empresas grandes del grupo 1 y para las empresas del grupo 3, pero no teníamos claro el camino para las pymes. El camino para las pymes finalmente se aclara el año pasado, en diciembre, que se emitieron estos decretos. En donde nos centramos en este decreto, que es el decreto 3022, y es donde se incorpora el modelo PYME. El modelo PYME para las pequeñas y medianas empresas, que es el decreto 3022, que finalmente formaliza el modelo PYMES emitido por IASBI, versión 2009, que es la última versión que se toma para las empresas del grupo 2. ¿De acuerdo? Y pues se hacen unas modificaciones que no vale la pena aquí entrarnos en esa casuística de estos decretos, simplemente están allí pues para que ustedes tengan referencia de esa regulación. Pregunta, ¿esos ya están rigiendo? Sí. Sí, mira cómo está el panorama de las empresas actualmente en Colombia. El panorama, teniendo en cuenta las micro, pues tienen el mismo cronograma de las grandes, pero como es una contabilidad simplificada, ellas no tienen muchos impactos en ese proceso de implementación. ¿Quiénes tienen los impactos? Las que tienen que aplicar las NIF plenas, las del grupo 1, y las del grupo 2 que tienen que aplicar NIF pymes. ¿Qué es lo que tienen que hacer las del grupo 1? Todo el 2013 fue su fase de preparación. ¿Qué es su fase de preparación? Hacer todo el proceso de alistamiento, capacitación a su área de contabilidad, capacitación a sus directivos, entender todo el lenguaje NIF, porque el lenguaje NIF no es solamente un impacto para el área de contabilidad, sino es un impacto para toda la organización. De hecho, hablábamos que uno de los mayores impactos es en las revelaciones, donde los financieros o los contadores tienen que hacer el engranaje entre las diferentes áreas de la compañía que le provean la información necesaria para dar cumplimiento con toda esa información adicional a la carátula de los estados financieros. O sea, es decir, adicional balance, adicional estado de resultados y todos los estados financieros, toda esa información cuantitativa, cualitativa que traen los informes financieros. Creo que llamamos aquí como las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros en Colombia, me copio de un dicho de un compañero, dice más un telegrama que las notas de los estados financieros que manejamos actualmente en Colombia. Ustedes van y miran los estados financieros y dice propiedad, planta de equipo y saca todo el desarrollo, toda la relación de vehículos, edificios, terrenos, equipos de cómputo, muebles en serie. Saldo al 31 de diciembre del 2012 y saldo al 31 de diciembre del 2013. Eso es lo que dice. O sea, no dice nada. Bajo la norma internacional le exige a la compañía dar cuenta de una cantidad de información a la que no estamos acostumbrados, y creo que es ahí donde va a ser el mayor impacto en el tema de las normas internacionales, porque es una cultura que en Colombia no la tenemos. Primero, de engranarlas, hacer un engranaje entre el flujo de información a nivel interno entre las compañías. Si ustedes son los jefes de los contadores, y aquí estoy haciendo publicidad política pagada por mis colegas, pero eso no es un tema que tenga que cargarse el contador únicamente, porque haga la función de preparación. Ahí toca meter a todo el mundo. Los comerciales tienen que venir a dar cuenta de un informe para efectos de determinar cuándo concedió plazos superiores a los normales a un cliente. Los de jurídicas tienen que hacer todo un informe para saber cuáles son los estados de las posibles litigios que pueda perder la compañía y que requieren ser reflejados en la información. Los de planta, ya el ingeniero industrial tiene que dar cuenta de si la maquinaria ha sufrido deterioros y cuáles son los orígenes de que la propia planta de equipo se deteriore. Los de riesgos tienen que dar un informe de información frente a los riesgos a los que está expuesta la entidad frente a sus posiciones financieras en sus inversiones, por ejemplo, y así sucesivamente. Y pues obviamente los directivos tienen que entender ahora toda esa información, cómo es que le cambia su visión frente al negocio. Porque ojo con lo que voy a decir, la implementación de normas internacionales lo que cambia es la forma que vamos a leer el negocio.
porque el negocio sigue siendo el mismo. Si el negocio es de prestar servicios financieros, va a seguir prestando servicios financieros. Si el negocio es de producción de un bien o generación de un servicio, va a seguir prestando el mismo bien, generando el mismo bien o prestando el mismo servicio. Lo que va a cambiar es la lectura del negocio. Y ya vamos a mirar un poco cómo es esa lectura, que es la lectura que ustedes hicieron del libro, ¿cierto? Entonces cambian la lectura. En Colombia estábamos más orientados a suministrar una información con fines impositivos. Entonces uno veía al contador ya corriendo con los impuestos para pagarle a la DIAN y la información, y si uno mira la depreciación, entonces está conforme a bases fiscales. Si mira en general las provisiones de cartera, está conforme a bases fiscales. Aquí ahora la información financiera bajo NIF va a estar más orientada de un enfoque de información que sirva para la toma de decisiones a los prestamistas como a los inversionistas, al mercado. Entonces se incorpora a la contabilidad un criterio que los financieros, los economistas siempre habían peleado con la información, que la contabilidad, que esa contabilidad no sirve para nada, que un edificio que compré hace 20 años está en libros vale cero porque ya fue depreciado a los 20 años, que dice contablemente. Claro, ahora nos exige reflejar de manera más adecuada la realidad de la compañía, pero ojo, eso puede llevar a que también a mirar que no existan distorsiones contables frente a la objetividad de la información. ¿Cuánto es la vida útil del edificio donde se desarrolla la parte administrativa de la empresa donde ustedes trabajan? ¿Qué es la vida útil? Hasta que la empresa termine, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos tomar? Ah, bueno, la fecha en que se espera se liquide la compañía, de acuerdo a sus estatutos, está hasta el 2070. Entonces, tenemos todo ese tiempo para depreciar la propia planta de equipo. ¿Cuál es el valor de salvamento que esperamos recuperar cuando se termine la utilización de la maquinaria, por ejemplo? Entonces, eso conlleva a hacer análisis económicos y financieros más que históricos y fiscales, ¿sí? Entonces eso es un reto tanto para el preparador, pero también para los que analizan la información. Porque ustedes podrán decir, bueno, por eso a mí no me interesa, porque al fin de cuentas no soy el contador. Claro, no es el contador, pero si ustedes están pensando en ser directivos, si ustedes son directivos y quieren seguir escalando, ¿cierto? Tienen que entender la lógica de la información que les presentan. Porque ahora las valoraciones hacen parte de la base depreciable y resulta que las depreciaciones van a ser variables y eso me afecta al EBITDA, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el impacto de eso? ¿Cómo me impacta, por ejemplo, el análisis de rentabilidad de activos, el tener que hacer una separación entre activos directamente relacionados con la operación, entre activos que tengo para uso de terceros y entre activos que espero vender en un plazo no mayor a un año? Entonces, ¿cómo me impacta todo eso? Entonces, eso es finalmente lo que tenemos que ver frente a toda la fase de preparación. Analizar los impactos que trae la implementación de las normas internacionales. 1. Dentro de esa fase de preparación, la capacitación, los impactos, las políticas contables que se van a seguir, etc. Y este año, para las grandes empresas, tienen que hacer el balance de apertura, que es el punto de partida el 1 de enero del 2014, y durante el 2014 tienen que hacer el paralelo entre Colgap, o sea, la contabilidad que llevamos actualmente, y las normas internacionales. Es decir, que para las grandes, para las del grupo 1, van a llevar paralelo NIF y la contabilidad actual. Que no necesita que la NIF o la información bajo NIF salga en software, no es desde la base transaccional, simplemente lo que se necesita es que se reexprese y se tenga al 31 de diciembre del 2014 información bajo NIF. Pero el 2013, quien tiene base legal, la información que tiene base legal, si la empresa quiere hacerla valer como prueba, es la información bajo las normas colombianas. Las normas NIF van a empezar a tener base legal para los propósitos diferentes, va a ser a partir del 2015, porque a partir del 2015 es como darle off a la contabilidad colombiana y empieza en vivo bajo el NIF. Entonces, ese es el reto que tienen las grandes empresas. No sé ustedes, sus compañías, en qué grupo están. ¿En grupo 1 o en grupo 2? De acuerdo a lo que escuché de la presentación, la mayoría son de grupo 1. Entonces, finalmente, ese es el reto que tienen las grandes empresas, grupo 1. Las pymes también tienen que hacer esa fase, pero van corridas un año, porque la regulación de las pymes salió ahorita en diciembre 27. Entonces tenemos la fase de preparación este año, que es hacer exactamente lo mismo del grupo 1, pero con el modelo PYME. ¿Qué son las diferencias del modelo PYME con el modelo full? Mientras que el modelo full le da en algunos casos la posibilidad a las empresas de elegir su política contable,
En el modelo PYME no, en el modelo PYME le dice usted lo hace A, B y C. Primero A, primero C. No le dice A, pero también puede ser B y usted elige y después sigue C. No le da alternativas. Y dos, los requerimientos de revelación del modelo PYME son mucho más cortas. O sea que no hay que emitir tanta información en las notas sobre los estados financieros como sí en las del grupo 1. ¿Sí? Entonces, esto es un cambio de cultura de información total. Total porque, pues obviamente ahorita dicen, bueno, pues que la contabilidad aquí no se utiliza. Claro, no se utiliza porque la información en Colombia es más información tributaria que información financiera. Información financiera. O sea que nos va a tocar llevar dos contabilidades. Dos contabilidades sí, o doble contabilidad. No, nos toca llevar dos contabilidades. Es diferente. Vamos a tener contabilidad financiera por fin y contabilidad tributaria, que creo que ya les había dicho eso. ¿Sí? Llevar doble contabilidad es si bajo el mismo modelo, o sea, sobre la base comprensiva de NIF, le mostramos una información a los dueños y otra a los bancos, para que los bancos nos presten. Eso sí es llevar doble contabilidad y eso sí es delito, porque se está engañando al mercado. No es delito que usted lleve contabilidad tributaria y contabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque son dos bases comprensivas distintas y la finalidad de cada una de ellas es distinta. Después tenemos contabilidad tributaria, contabilidad financiera, contabilidad de gestión, contabilidad ambiental, contabilidad pública. Lo que no hay que hacer es sobre una misma base presentar información distinta, porque ese se está engañando a los usuarios. ¿Esos tipos de contabilidad quedan? Señora, ¿Esos tipos de contabilidad quedan aún con la norma no, internacional? esto es solamente contabilidad financiera. ¿Sí? El modelo de normas internacionales es contabilidad financiera desde la perspectiva que hemos hablado básicamente para el grupo 1 de las empresas que participan en el mercado de valores, porque es ahí donde se da el origen por la movilidad del capital. Señora. ¿Y a nadie no le va a llegar la conversión de normas internacionales? Que la tributaria... Lo que pasa es que... Estamos también llevando la contabilidad para la DIAN y la contabilidad para... Pero es que ahí sí no hay... O sea, mientras la DIAN no se pronuncie, que no creo que la DIAN vaya a tomar la contabilidad financiera como base tributaria, vamos a tener que llevar la fiscal y la financiera y la tributaria. Pero eso no es, o sea, eso tiene sentido, porque es miren lo siguiente, a la DIAN, les voy a poner este ejemplo. Dentro de las normas internacionales, si ustedes venden, por ejemplo, mercancías por 100 millones de pesos, y le conceden a su cliente un plazo de pago 6 meses, cuando el plazo normal para el resto de sus clientes es un mes. La norma internacional dice por cuánto debería ser el ingreso, de acuerdo a eso, si venden 100 millones de pesos. ¿Cuánto reconoceríamos en Colombia? Venden 100 millones de pesos en mercancía y le conceden un plazo de pago de 6 meses, cuando el plazo normal de todos los clientes es un mes. En Colombia, ¿por qué valor reconocemos el ingreso? Por los 100. En norma internacional me dice no, porque resulta que en esa operación de esa venta usted tiene dos hechos económicos. Uno, la venta de la mercancía y dos, la financiación, porque lo está financiando 5 meses, al concederle 6 meses, cuando el plazo normal es 1. Entonces traiga valor presente como si le pagaran en un mes y ese es su valor de su ingreso. O sea que no, el ingreso no va a ser 100, sino va a ser 95. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Reflejar que usted está concediendo plazos superiores a los normales y no le está cargando el factor financiero o el factor de financiación. ¿Sí? Porque si usted le hubiera cargado 100 millones, que es lo normal, usted lo hubiera vendido en 105 y al traerlo a valor presente le hubiera dado 100 y no hubiese tenido problema. Para un inversionista, para un tomador de información, dice, oiga, ¿y como por qué le estamos concediendo plazos de 6 meses que me está afectando el ingreso? Un auditor, ¿qué es lo que dice? Si aquí en la factura dice 100, ¿por qué contablemente está reconocido el ingreso por 95? Ah, no, es que se concedió un plazo superior. ¿Y por qué? Ah, no, es que resulta que la empresa a la que se le concedió es de la esposa del gerente. Ahí hay conflicto de intereses, por ejemplo. O simplemente es un tema de estrategia para fidelizar al cliente, pero posteriormente se le da un plazo de un mes. Entonces, permite reflejar realmente cuál es el valor por el cual usted está vendiendo la mercancía y si usted está siendo eficiente o no frente al factor de financiación que le está dando a sus proveedores.
Para la DIAN eso es transparente, para la DIAN es usted cuánto vendió, cuánto ganó y págueme sobre esos impuestos. Porque a la DIAN no le interesa saber si usted es eficiente, si cobró más por el efecto de la financiación, si tiene sus márgenes de utilidad altos o bajos. No, a la DIAN le importa es que usted le pague el impuesto ya, porque la utilidad de la información tributaria es ¿para qué? Para pagar impuestos. La utilidad de la información financiera sí es justamente para mirar si se genera valor, si son acertadas las decisiones y finalmente cuál es la posición financiera de la compañía. Señor. De pronto esta pregunta es muy obvia para todos, pero no tanto para mí. Si la contabilidad en Colombia era tributaria, ¿cómo hacíamos para valorar las empresas de la Bolsa de Mercado de Valores? Esto no tendría este nuevo modelo financiero no tendría un impacto sobre cómo estamos valorando el mercado de capitales y no podría llevar a que unas acciones se valorizaran más porque nos damos cuenta que son más juiciosos y que unas que creíamos que eran muy buenas se desvalorizaran. Bueno, lo que pasa es que, claro, el tema del precio de los títulos no está directamente, el hecho de que, por ejemplo, hoy el precio de la acción de Ecopetrol haya subido no significa, no es justamente porque Ecopetrol sacó y emitió el estado financiero, si todo el mundo se leyó toda la información y el mercado reaccionó. Es un tema que trae muchos factores como oferta, demanda, pues el comportamiento del mercado en general, etcétera. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene información para los supervisores, para el mercado, para las calificadoras de riesgo, que son intermediarios de información, pues le permiten llegar de manera mucho más acertada a dar un concepto frente a la información financiera, pero a la situación financiera de la compañía. Pero el mercado no es que reaccione inmediatamente a la información financiera, porque de hecho creo que el mercado ni siquiera va y lea en la compra y la venta en el momento si compra acciones, la información financiera en sus momentos. ¿Me explico? O sea, al 1 de enero o ahorita en marzo, cuando salen los estados financieros auditados y a menos que exista algo que finalmente le permita a la entidad, al mercado entender que tiene una posición financiera de endeudamiento, pues, o de endeudamiento, o tiene un litigio, o finalmente tiene una demanda. Pero no es tan automático la información financiera versus el comportamiento del precio de los títulos. Son otros factores que también vienen a afectar. No, sí te entiendo ese pedazo, pero claro que sí va a nutrir el mercado. Si cambiamos esto, sí, claro. en últimas va a cambiar cómo se va a afectar el mercado. Claro, frente a la cultura de la información. Igual, porque en últimas estos estados financieros lo que hacen es evaluar el precio de una compañía. Sí, pues va a afectar, lo que te digo, va a afectar, ¿por qué? Porque es una cultura distinta. O sea, los financieros o el mercado, la contabilidad como tal la traíamos, pues finalmente no estaba cumpliendo su función. ¿Por qué? Porque simplemente no era una contabilidad financiera. Ahora sí es una contabilidad financiera. ¿Cómo hacíamos para valorarlo? Las empresas. Señor. Eso lo van a ver más adelante, Fernando, pero la valoración de empresas no se hace por contabilidad. Nadie valora basado en la contabilidad. Por lo cual yo como dedicado al tema de valoración de empresas más de 20 años, le puedo decir que el impacto sobre la valoración va a ser mínimo. Una cosa es que la información que vaya al mercado sea mejor o no, pero que afecte la práctica del mercado de capitales, de la valoración de los activos, yo no lo creo. Entre otras porque cuando usted valora cualquier activo, usted lo valora trayendo a valor presente los flujos futuros de ingresos, no mirando lo histórico. La contabilidad lo que está mirando es el histórico, por lo cual a mí me importa 5 centavos si Ecopetrol perdió plata el año pasado o no, porque yo estoy mirando es el flujo futuro de los ingresos de Ecopetrol, por lo cual no debería haber. Bueno, pues yo no, personalmente soy contadora, ¿no? Y pues solamente defiendo, pero sí no, porque eso depende de la metodología de valoración, porque si yo utilizo un flujo acá, bueno, también hay que ver que hay que mirar para qué la valoración. Porque una cosa es valorar los instrumentos financieros, que estoy de acuerdo que la contabilidad básicamente
no va a tener mucha función la valoración. Por ejemplo, un bono, tú no valoras un bono por contabilidad, tú valoras el bono por los flujos de caja futuros, los cupones, los intereses, los cupones el principal, y donde va a tener el impacto es en la determinación de la tasa de interés, ¿sí? Las acciones, de pronto las acciones sí, por la generación de dividendos, pero pues tampoco, porque eso finalmente es un tema, una política de dividendos que tiene la compañía, que es independiente de la contabilidad. Pero donde es, para el tema de los instrumentos financieros, pero si yo voy a valorar una empresa porque la voy a vender, creo que ahí sí juega un papel muy importante la contabilidad, y de hecho en mi concepto de la contabilidad sí, porque finalmente, ¿tú de dónde sacas dividendos? ¿De la utilidad? Porque una compañía no, bueno, sí, no, porque finalmente también viene a jugar unos temas. Por eso digo, desde el punto de vista de valoración de instrumentos financieros, es posible que el valor, y es posible que el valor de los títulos no se afecte porque tengas más información o menos información pero para efectos de valoración de empresas, para compra, por ejemplo el caso de Isagen, el 57%, ¿cómo determina el valor de la información o el valor del 57% si no es a partir de la información financiera? No tal como está, porque si yo voy a hacer flujos de caja, por supuesto, me toca entrar a depurar un montón de cosas, pero ¿cuál es mi base de información? La información financiera que genera la contabilidad. Lo que pasa es que la contabilidad es finalmente el sistema contable, pero lo que arroja el sistema contable es la información financiera, que en últimas es el punto de partida para la valoración del negocio. Entonces hay que mirar, yo no sería tan radical decir que la contabilidad no me sirve para nada, porque pues finalmente, si voy a valorar un título, claro que la contabilidad no juega tanto, pero si voy a valorar una empresa, el 57 de Isagen, solamente para mirar el comportamiento histórico y mirar una cantidad de cosas que son análisis técnicos, etcétera, también juega para hacer proyecciones, para mirar márgenes de rentabilidad. ¿El EBITDA de dónde lo saco? De la contabilidad. Aparte de la contabilidad y lo construyo, claro, tengo que hacer unas depuraciones. Entonces, yo no sería tan radical decir que la contabilidad nada, pero sí me permite de repente, para efectos del mercado, depende de la posición, porque si yo tengo el 0.1% de la acción de Ecopetrol, pues muy seguramente a mí lo que me interesa es el comportamiento de la acción y no tanto la información de Ecopetrol. Pero si yo tengo el 30% o tengo el 20% de las acciones donde tengo influencia significativa, mi participación de control o mi participación es distinta, pues ahí sí creo que viene a pesar de manera importante la información financiera. Entonces yo creo que depende de la inversión que se tenga. Si es una inversión, un portafolio de inversión, muy seguramente a mí no me interesa mucho, pero si es donde yo tengo una participación más estratégica, como una asociada o una controlada, pues yo creo que ahí sí la información financiera tiene un impacto bien importante desde esta óptica de las normas internacionales, no desde la óptica de la contabilidad colombiana. Sí, me retracto o explico un poco mi comentario. Mi comentario no era que la información financiera no sea importante, mi comentario era a la manera de expresar la información financiera es irrelevante. Si lo hacías por US GAAP o por Colombian GAAP, por normas internacionales de contabilidad, el impacto que tenía sobre la valoración era mínimo, porque tú realmente lo que haces para valorar es interpretar lo que el contenido de la información financiera para tener unas proyecciones. Es el insumo. Es el insumo, pero realmente la diferencia entre hacerlo valoración por US GAAP o por normas internacionales era irrelevante. A eso me refiero de que no importa si el año pasado estaba reexpresado de una manera distinta o no va a haber diferencia. Sí, claro, porque finalmente, por ejemplo, una evita, tú quitas la depreciación sea por norma internacional o por norma colombiana, etcétera, pero igual llegas a la evita con la misma metodología. Señor. Una pregunta, si este grupo 1 sí está preparado para que este año, ¿qué es Están un poco cogidos de la noche, no sino que si vienes la especialización en normas internacionales que hay aquí. ¿Cómo se llama la especialización? ¿La cantidad de grupos que hay? Sí, y estamos además rechazando el 90% de las admisiones porque no hay cupo. Te dejaron coger de la noche todo. Sí, yo creo que, y en esto las empresas esperaban que esto siguiera retrasándose, y resulta que no, y los contadores son más. Entonces... Pero
bueno, Podría. con esos cambios, ¿cómo se piensa hacer, digamos, que toda la parte de auditoría? Lo que pasa es que, a ver, viene otro tema, y bien que lo hubieras dicho, porque aquí hemos hablado de la regulación de la contabilidad, para la regulación contable, para la preparación de la información financiera. Ahorita que viene toda la regulación de aseguramiento, que es también poner en cintura a los auditores. Entonces los auditores tienen doble reto, porque tienen que entrar a entender lo que van a auditar y posteriormente tienen que entrar a aplicar las normas internacionales de aseguramiento, las NIAS, ¿sí? Que son los estándares internacionales de aseguramiento que tienen que entrar a aplicar para efectos de auditar información desde un corte internacional, porque pues no podríamos seguir auditando con metodologías locales información que se declara que es de corte internacional. Entonces también los auditores, aparte de entender lo que van a auditar, o sea, mudar el tema de norma internacional como tal, tienen también que mudar a los estándares internacionales de aseguramiento. Entonces ellos vienen, yo creo que ya saliendo esta regulación, yo creo que a partir del otro año empieza a salir toda la regulación para los auditores. Señor. Pero que ser una bolsa internacional, ¿debo cumplir con esas normas desde ya? No, mira, particularmente la SEC, de hecho era una presión que están haciendo las grandes empresas, lo digo por el tema de la contaduría, que pues ahí las públicas son de las más grandes, como Ecopetrol, ISA y Sagen. ISA de hecho tiene ADRs en la bolsa de Nueva York. ¿Qué es lo que decían? Ellos tenían inicialmente que reexpresar su información a US GAAP. La SEC únicamente les permitía información bajo NIF si en la regulación de su país ya se había adoptado. Mientras tanto tenían que aplicar US GAAP. Entonces Ecopetrol particularmente tenía que ser norma para la superfinanciera, para las superservicios, para la Contaduría General de la Nación, para la DIAN y para la SEC bajo US GAAP. Ahorita ya las entidades que quieran entrar a participar de la Bolsa de Valores de Nueva York, con la emisión de ADRs, etcétera, pues ya lo pueden hacer sin necesidad de reexpresar en la medida que Colombia ya entró a aplicar desde la regulación las normas internacionales. Obviamente auditados con declaración sin reserva que cumplen todos los requisitos de las normas internacionales. ¿Listo? Señor. Estas normas, digamos, de alguna manera ya han sido validadas, tal que estas agencias calificadoras de riesgo disminuyan su error en la interpretación, o no sé cuál fue el error que tuvieron, que no fueron capaces nunca de detectar algunas crisis importantes en el pasado. No, pues yo no sé, que si se detecta que estos estándares... Ya han sido validadas en algún mercado tal que, digamos, estas agencias dicen, oiga, ojo con esta firma. Yo creo que no han sido validadas, tanto que, por ejemplo, Entonces, con esto terminamos con el contexto de todo este tema de la regulación contable, normas internacionales. Creo que ya tenemos claro el panorama. Las prácticas para saber si tengo ventaja o no tengo ventaja competitiva. Bien, finalmente el tema de la información financiera creo que